Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano, analizando lo que fue la medida de coerción a los encartados en el caso Coral, que según la jueza deberán pasar 18 meses en la cárcel en lo que llega el proceso de fondo. Conmigo, dos destacados abogados, Cecilio Pérez Gómez Pérez y el doctor Marino. Cuando nos fuimos a la pausa, la gente ni se paró a beber agua porque usted se incendió. Es decir, ¿qué usted quiere señalar cuando dice que por qué no se aplicaron las medidas reales y estas que se tomaron? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Cuando hay un crimen de trama y hay un enriquecimiento ilícito, el objetivo fundamental de la investigación preliminar debe ser preservar esos bienes. Los rescatar los chelitos. Detener, que no se fuguen, que no se los roben, que no lo traspasen. Pero no es con la gente presa que usted resuelve eso. Usted tiene el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal que establece embargo y otras medidas conservatorias. Y dice textualmente, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios provocados por el hecho punible. Usted puede tomar las medidas conservatorias. ¿Cuál? Pidiéndole al juez que le autorice la inscripción de una hipoteca judicial provisional. ¿Por qué? Porque en este código y bajo esta nueva normativa, las acciones civiles pueden ser pedidas conjuntamente con las acciones penales. Y el juez de instrucción se convierte en un juez de referimiento, dando medidas cautelares, a igual que los jueces del tribunal administrativo, porque son medidas cautelares. En este caso son medidas de coerción cautelares para que no se pierda el patrimonio. Para que la gente lo entienda, doctor. Es decir, usted lo que quieren decir es que dicen que la Pastora y Cáceres manejaron 3.000 millones, sí, que tienen una cosa en tal sitio, que ASA tiene una cuenta con 270 millones en un banco. Que Cáceres tiene medio Monteplata de él. Entonces esa tierra hay que preservarla. Debió haberse incautado si entre la medida, vengan semanal, pero mientras tanto usted no puede mover un peso. No. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Napoleón? Que nosotros vivimos todavía la cultura del tránquenlo. Y la población eso es lo que quiere ver sangre. Sí. Y la sangre en este caso es preso, trancar, poner bajo prisión a los autores de tales o cuales aunque hechos. No se recupere un peso. Entonces, ¿qué es lo procedente en este caso? Fíjate, cuando se inició el procedimiento para modificar el procedimiento penal dominicano, valga la redundancia, se decía que había que modificar eso porque eso atentaba contra el derecho a la libertad, que el estado natural del hombre es el estado en libertad y que la privación de libertad, que de manera tan graciosa se dictaminaba en ese entonces, debía ser sustituida por otras medidas como esas que Marino acaba de leer en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Distintas medidas de coerción. ¿Qué puede ocurrir en este caso? ¿Qué debió ocurrir? Bueno, vamos a determinar que esta persona, una prisión domiciliaria o una garantía económica. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público preserve esos inmuebles de Monteplata o de donde estén ubicados con acciones judiciales provisionales. Claro. Que todos esos valores que están en cuentas de estas personas sean incautadas en tanto se verifica la culpabilidad o la inocencia y la pertinencia o la procedencia de esos valores. Claro. Hay que protegerlos. ¿Por qué? Porque es el patrimonio nacional que ha sido afectado. Estamos hablando de que una ley que preserve el patrimonio de las personas que han sido condenadas por narcotráfico o por corrupción. Pero ¿cómo lo hacemos? Esperando que haya una sentencia definitiva. Hay un procedimiento previo. Claro. Hay medidas de coerción provisionales, momentáneas, que se pueden tomar en tanto se verifique la culpabilidad o la inocencia de los encartados. Y esa medida económica para nada han aparecido en estos procesos. Simplemente para complacer al gran público en este vedetismo procesal por parte de fiscales y por parte de abogados y hasta por parte de jueces que ha habido, satisfacer al gran público, satisfacer a los medios de comunicación con estas acciones y la gente se cree satisfecha porque está preso fulano de tal.
Y mientras tanto el dinero, quién sabe quién lo esté manejando. Sin embargo, la gente parece se siente satisfecha o han querido sentir satisfecho al público, pero no a todo el público. Porque nosotros que somos abogados, observamos la acción y decimos, bueno, pero ¿hasta dónde nos quieren llevar? Como decía anteriormente el doctor Cecilio Gómez Pérez, ¿cómo es posible que exista la misma gradación en cuanto a la concepción de la participación del crimen y que las medidas de coerción sean unísonas, igualitarias, y que solamente a una persona que ha servido a un guión le han dado una prisión incluso domiciliaria? En los Estados Unidos parece que esta gente no ve televisión o no ven películas norteamericanas. Cuando hay una persona que se convierte en testigo, que participó en el crimen, pero que se convierte en testigo como ha sido el señor Girón, se protege su familia, le cambian la identidad, lo ponen a vivir en un lugar donde nadie tiene acceso, protegido por los federales, y usted ve en la película cómo ese individuo va y declara el día en que es necesario frente al plenario y frente al jurado. Pero aquí se comenzó eso, se inició eso, y que siga la fiesta. Pero es cierto lo que ustedes dicen, pero en la práctica, dos casos. En el caso del Pulpo, a todo el mundo se le dictó la misma medida. En el caso de los que asesinaron, lamentable, poner esto de ejemplo, a los evangélicos, la pareja policías, en Villa Altagracia, sí, son los mismos. El que disparó y el que manejaba el vehículo. Correcto. Si usted busca la medida de coerción, a los 6 le aplicaron la misma medida. Pero en el caso... Entonces, ¿qué pasa con los jueces? Pero vamos hacia atrás, el caso del Pulpo. ¿Dónde está la medida de coerción que tomaron desde el punto de vista de coerción real? ¿Qué medidas tomaron en contra del patrimonio de esa gente? Mucho vedetismo. Mucho vedetismo. ¿Dónde están las medidas reales? ¿Cuál cuenta embargaron? ¿Qué casa tiene ya inscrita una hipoteca judicial provisional en virtud de esa investigación para que no sea vendida, traspasada a un tercero de buena fe? Entonces, Cecilio, eso es lo que está pasando aquí. ¿No tienen miedo ustedes cuando usted era juez, por ejemplo, casos como ese, porque es que son terroríficos y después van a decir, mira, que cuidado, que tú te vendiste, que por qué tú le echaste a Cáceres tanto y a la hija de la pastora? No, es decir, ¿qué se debe sentir cuando uno está en un estrado con esa presión? En el caso mío no te puedo decir, porque yo fui juez en materia laboral primero y luego en materia civil, pero fui procurador de la Corte de Apelación. Sí, yo sé. Entonces, tú asumes... ¿Verdad? Tú fuiste procuradora junto con el doctor Pina Acevedo. No, y después titular. Y después titular. Después Cuando titular de él la pasó Procuraduría. a El doctor Pina pasó... a ser procurador general de la República. Exacto, yo quedé entonces, es verdad, sí. fui designado procurador titular de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Sí. Fíjate, Napoleón, tú debes asumir responsabilidades en la vida. Y cuando tú tienes una función X o Y, tú tienes que saber cuáles son los riesgos que implica el tú asumir el rol que te corresponde en cada caso, en cada situación. No te puedo decir en el caso mío porque en ese entonces, estamos hablando de 1990, por ahí más o menos, no teníamos situaciones de esta naturaleza. Habían otros casos de otra connotación, pero no del nivel de escándalo que representan estas situaciones en el que ha florecido ante el público la corrupción en todas sus manifestaciones en la República Dominicana. En este caso, los jueces se lavan las manos como Pilatos para quedar bien ante la sociedad. Los fiscales por igual, porque los fiscales creen que representan a la sociedad tratando de manera igualitaria a todo el mundo con el mismo rasero, cuando lo justo y lo correcto, por su función de representante de la sociedad, es, como señalaba Marino hace un momentito, tratar a cada persona conforme al nivel de responsabilidad que eventualmente puedan tener en el caso. Porque no creo que ese muchachito, pongámoslo así, el hijo de la pastora, tenga el mismo grado y nivel de responsabilidad que Núñez
Que de Cáceres, Asa y que Cáceres o que Girón o o que la cualquiera de misma los pastora. otros, O que la misma o pastora. su misma madre, Sí. porque es una persona que ha actuado para mí de buena fe. Si mi madre me pidiera algo, yo no cuestionaría lo que mi madre me pide. Es importante, ahorita ustedes mencionaron el tema de la indemnización. Mirando el código y recordando, los artículos 255, 56 y 57 del Código de Procedimiento Penal establecen una normativa. La indemnización del imputado, como bien tú señalabas, En combinación con el 148 de la Constitución. que responde a la Constitución de la Exactamente. República. Y dice que cuando a causa de la revisión de la sentencia el condenado es absuelto o se le impone una pena menor, debe ser indemnizado por el Estado. Ahora, la pregunta del millón. ¿Conocen ustedes a alguien que el Estado Dominicano le haya pagado por faltarle, por atropellarlo, por maltratarlo? Nos gustaría esa respuesta cuando retornemos en un instante. Ya volvemos. ¿Tú recuerdas? Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Continuamos, seguimos con los doctores Cecilio Gómez Pérez y Marino Ancevit. A mí hay un tema que yo creo, siempre he tenido la creencia, que ser bueno es fácil. Los narcos, Pablo Escobar era buenísimo con su mamá, con sus hijos, sus amigos. Lo difícil es ser justo y es el papel de un juez. Claro. Yo estoy viendo la medida de coerción de que mandan a una cárcel normal a militares. Antes no decían. Jenny Berenice, la procuradora, dice hoy que hay que acabar con los privilegios que tienen esos militares. Es decir, ¿se le está violando algún derecho a ellos por enviarlo a una cárcel de civiles o no? Desde mi punto de vista, no. Porque es verdad, hasta hace un tiempo los militares que eran juzgados tenían una cárcel especial, o en la policía, o en las Fuerzas Armadas, o cualquier lugar de esos. Estaban fuera del alcance de la ley porque incluso eran juzgados por un tribunales tribunal. militares, Ujú. por un consejo de guerra. Eso fue, gracias a Dios, superado esa etapa. Entonces, esos militares, policías de cualquier gradación que sea, cuando cometen una falta, están cometiendo la falta que comete cualquier ciudadano, Ahora, violando la misma ley que viola cualquier ahora ciudadano. le tengo la pregunta del millón. En el caso de los que asesinaron a los evangélicos, ¿Qué pasó? hay 4 en la cárcel de El Pinito, que es La Vega, y 2 están en operaciones especiales. ¿Qué motiva a un juez a mandar 2 a estar entre guardia y policía y 2 con los civiles? ¿Dónde está el acto de justicia? Yo pienso que muchas veces es la deficiencia del sistema. Y el sistema carcelario nuestro tiene muchos avances y está a mano de personas muy preparadas, pero le falta presupuesto. Y además no todas las cárceles están dentro del nuevo sistema. Muchas veces los jueces le piden los mismos fiscales que lo lleven a un lugar distinto y lo llevan al Pinito, lo llevan a la cárcel de los militares, tal vez porque por la ocupación, por la seguridad misma de la persona que está siendo investigada. Pero yo creo, en el fondo, que hay una cosa que también se llama debido proceso para lo administrativo. ¿Qué necesidad había de un hombre que estaba como mayor general de la fuerza, del ejército, ¿no? No pedirle al ministro de Defensa su suspensión o a través del jefe de Estado su destitución ante esas evidencias que son llevadas previamente? Y el objetivo, ¿cuál es el bien jurídico que hay que proteger? El patrimonio del Estado. ¿Qué era lo que hay que buscar cuando tú buscas a una persona y la sometes por enriquecimiento ilícito? El dinero. Entonces, en este proceso hay que invitar al Ministerio Público a que tome las medidas establecidas en nuestro propio Código de Procedimiento
y que no ha tomado en ninguna de las actuaciones procesales para que hagan medidas reales. Y esas medidas reales, como le llamamos los abogados, para que la gente lo entienda, es que hipotequen, inscriban una hipoteca, es que le pongan un gravamen, es que le pongan un embargo a las cuentas de esas personas y eviten la disipación del patrimonio. Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es un crimen de concusión. Es que estas personas, de acuerdo al relato fáctico del Ministerio Público, se han convertido en los nuevos saqueos. Es decir, como hablaba la Biblia, ya que estamos ahí en medio de una pastora, ella debe recordarlo, aquel saqueo que era el contribuyente, el recaudador de los el recaudador del dinero, que era el jefe de eso, que en un momento dado tuvo que convertirse e irse con Cristo. Bueno, parece que el gobierno de Danilo Medina tenía un saqueo atrás, que era el contribuyente, el que recaudaba, y consiguió 3.000 millones de pesos. Entonces, eso hay que conseguirlo a través de medidas reales, de hipotecas, de gravámenes y sobre todo de evitar que se dilapiden todas esas cuentas que reveló el señor Girón, que él tiene todos los detalles en uno de sus celulares y puede entonces el Ministerio Público tener mejor acceso para poder detener todas esas cuentas. Es decir, nos faltan 2 minutos ya para irnos. Yo creo que debemos hacer este ejercicio. Un cierre conceptual. Sí, no, y este ejercicio en otro espacio, otro programa más. Ya pasó el espectáculo, son 18 meses. Sí. ¿Qué sigue? Pasividad, en lo que llegue el juicio, pues se supone que ahora se declara complejo el caso y ahora que comienza la investigación real. Claro. Yo creo que ahora hay que seguir en esa línea que decía Marino. Hay que movilizar esos valores antes que se difuminen por ahí en manos de quién sabe. Hay que garantizar que esas propiedades en Monteplata o en la zona en que sea que estén ubicadas, o esa del Atlántico en Portillo. Muy buena esa. Me creo dicen que eso es precioso. Si paga $3,000 mensuales, Sí. tiene que ser muy buena. Sí. Evitar que esas propiedades sean dilapidadas. Inmovilizar todo ese patrimonio para garantizarle al Estado que esos valores van a retornar al erario. Pero el término práctico, esto es la entrada del buen almuerzo jurídico que viene. Correcto. Porque la Debería gente ser. entienda. Correcto, Debería ser. correcto. Debería ser. A menos que nos quedemos en el la teatrismo. superficie teatral del Sí. vedetismo, Sí. de ministerios públicos y de abogados que han preferido pasarse horas y horas escuchándose a sí mismos, Claro. más que todo, regodeándose, escuchando su voz, para al final terminar en, como se dice, en que la montaña para un ratón. Pero es importante también destacar, antes que termine, por eso que el Estado necesita abogados parte civil constituida, porque los fiscales no lo saben todo y nunca han ejercido. Y lo que son empleados públicos y sobre todo estos fiscales que son de factura PLDista. Bueno, señores, gracias Marino, gracias Cecilio, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa especial donde analizamos lo que fue la decisión de la jueza Kenia Romero, que envió a la cárcel por 18 meses a los encartados del caso Coral. Hasta mañana.